Frente a nosotros están las ideas polémicas, preguntas que cuestionan un sistema de creencia ya establecida y nos invitan a pensar o a consultar con la almohada. Les preparamos la mesa para la lluvia de ideas. Nos es grato invitarles a esta fiesta. Hoy, Día de la Hispanidad, nos toca saborear el 5º centenario del cristianismo en Filipinas. El 14 de abril de 2021, Filipinas celebra el primer bautismo en el país, que aparece en el logotipo del 500 año del cristianismo. El tema de la celebración, Dotados para Dar, proviene del Evangelio de Mateo. Celebrar el 5º centenario del cristianismo en Filipinas no es solo una celebración eclesial, sino también una celebración de quiénes somos como una nación. ¿Y por qué motivo celebrarlo? La forma de entender y responder a esta pregunta depende de quién la pregunte. Un líder de gobierno puede considerar esto como una mera celebración de la Iglesia Católica que no tiene nada que ver con el Estado. Al fin y al cabo, existe una separación constitucional de la Iglesia y del Estado. El cristianismo no es la religión del Estado y no se deben gastar fondos públicos para esta celebración. Sin embargo, el Estado debe tener en cuenta que más del 81% de la población son católicos. Esto debe contar para algo. Todos deben recordar que el cristianismo y la Iglesia son una parte integral de la historia y la cultura del país. Un gobierno que ignora esta celebración ignora la historia del país y el papel de la Iglesia y del cristianismo. No se espera que los cristianos de otras denominaciones, así como los que pertenecen a otras religiones como el Islam, celebren este evento. Pero en una época de diálogo ecuménico e interreligioso, cualquier gesto de solidaridad será ciertamente agradecido y puede contribuir a la reconciliación. Cualquier gran celebración, como el 5º centenario de la llegada del cristianismo a Filipinas, es una ocasión para recordar el pasado. Sin duda, hacerlo reabre viejas heridas que pueden haber sido olvidadas o pasadas por alto. Esto es especialmente cierto porque los misioneros acompañaron a los colonizadores. El cristianismo y la colonización se unieron. Aquellos que solo recuerdan el lado oscuro, el sufrimiento y las atrocidades experimentadas por nuestros antepasados pueden preguntarse con razón, ¿qué hay para celebrar? Se necesita una evaluación equilibrada de la contribución de la Iglesia y el cristianismo al país en su conjunto. Esto incluirá tanto las luces como las sombras, las bendiciones, así como los errores y las deficiencias. Hay muchas bendiciones por las que estar agradecidos estos últimos 500 años. La fe cristiana fue un don que nos entregaron los misioneros españoles. Contrariamente a la imagen popularizada de la espada que acompañaba a la cruz, los primeros misioneros, representados por el obispo de Manila, Domingo Salazar, fueron la conciencia de los colonizadores, siguiendo el ejemplo profético de Fray Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria en las Américas. Denunciaron los abusos que se cometieron y cuestionaron el sometimiento de los indígenas. Comparado con las duras prácticas misioneras en las Américas, la evangelización de Filipinas fue más sistemática y benigna. Los misioneros aprendieron el idioma de los nativos y adaptaron la fe cristiana a sus creencias y prácticas. Proliferaron las devociones a la Virgen María y los santos, así como las fiestas. Los laicos nativos participaron en las actividades misioneras. No debemos olvidar que nuestros santos filipinos, Lorenzo Ruiz y Pedro Calungsod, eran laicos, no sacerdotes ni religiosos. Los misioneros introdujeron nuevos cultivos y métodos agrícolas. Supervisaron la construcción no solo de iglesias, sino también de pueblos,
así como carreteras y puentes. El archipiélago, con muchas islas y numerosas regiones y barangay, se convirtió gradualmente en una nación unida por una fe común, a lo largo de 3 siglos de dominio colonial y evangelización misionera. El padre Dámaso ficticio en Noli Me Tangere no representa a la Iglesia. También había un padre florentino en el filibusterismo. El movimiento nacionalista surgió entre sacerdotes como Gómez, Burgos y Zamora, a quienes Ocerizal dedicó su novela. El Katipunan se expandió con el apoyo del clero revolucionario. El lenguaje del movimiento revolucionario fue influenciado por el Pasión, según Reinaldo Ileto en su libro Passion and Revolution. La contribución de la Iglesia a la sociedad filipina durante el gobierno estadounidense fue mínima. Tuvo que reconstruirse tras el regreso de los misioneros extranjeros a España y el cisma de Aglipayan. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el apogeo de la rebelión Hukbalahap, o Ejército de la Nación contra los japoneses, surgieron movimientos inspirados por la Iglesia, como la Federación de Agricultores Libres y la Federación Nacional de Trabajadores del Azúcar, para abordar las raíces del malestar campesino. Después del Concilio Vaticano II, surgieron movimientos políticos inspirados en las enseñanzas cristianas y dirigidos por líderes religiosos y laicos, y se convirtieron en parte de los movimientos de protesta antes de la declaración de la ley marcial. La mayor contribución de la Iglesia en décadas posteriores ocurrió durante el gobierno dictatorial de Marcos. La única institución que quedó en pie para desafiar al régimen fue la Iglesia Católica, con su clero profético y religioso. La carta pastoral de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas condenó las elecciones presidenciales anticipadas fraudulentas y el evento del poder popular de EDSA. Convirtió una operación contra un intento fallido de golpe en un derrocamiento pacífico y no violento del dictador. Los religiosos y laicos enfrentaron tanques solo con rosarios, imágenes religiosas y flores. La Iglesia, con su enseñanza de la no violencia, contribuyó a la restauración de la democracia. Desde entonces, la Iglesia ha tomado un papel profético, se pronunció contra la cultura de la muerte, el conflicto armado, la destrucción del medio ambiente, las violaciones de derechos humanos y las ejecuciones extrajudiciales que han cobrado la vida de más de 30.000 personas, la mayoría de las cuales son pobres. La Iglesia sigue pidiendo que se detengan los asesinatos y se centre en el proceso de curación. Esto se ha ganado la ira de los poderes fácticos. Por lo tanto, la Iglesia y el cristianismo son parte integral de la historia y la cultura de Filipinas. Es por ello que la celebración del 5º centenario no es solo una celebración de la Iglesia, sino que merece el reconocimiento y aprecio del Estado y de la nación. En términos generales, no es solo una celebración eclesial, sino también una celebración de quienes somos como pueblo y nación. Para bien o para mal, sin la llegada de Magallanes y los misioneros españoles a nuestras costas, no habría habido Filipinas. Probablemente hubiéramos seguido siendo islas separadas y aisladas. Entonces, contemos y demos gracias por las bendiciones, sin olvidar el lado oscuro del pasado que continúa acechando al presente. Mi nombre es Red. Soy Jed. Este es Proyecto 180. Hasta pronto.